No, empecemos la clase de una vez. Sí, muy buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a esta primera clase correspondiente a la primera semana de la materia de Derecho Administrativo 1. Es un módulo de 5 semanas. Como pueden ustedes dejarlo en la plataforma, están los espacios de primera semana, segunda semana, tercera semana, la cuarta y la quinta. Vamos a estar dejando alguna actividad esta semana que va a corresponder a vamos a dejar de tarea un cuestionario sobre el material que ya se subió a plataforma en días pasados. Es un resumen de las primeras 5 unidades de nuestro temario, tal cual incluso el temario aparece en plataforma, por si lo quieren revisar. Y también está mi secuencia, o lo que antes era el cronograma, cómo voy a estar dando las clases estos sábados. Son de 9 a 11 de la mañana. Bueno, pues vamos a dar inicio. Faltaría esta niña, ¿cómo se llama? Su compañera, y falta David también. Pero bueno, ya saben que los tiempos de Zoom, cuando se corte el tiempo, nada más nos volvemos a conectar y proseguimos como lo estamos haciendo ahora. La materia Derecho Administrativo 1 es una materia, vamos a decir, muy bonita, muy extensa, pero sin embargo, les voy a estar subiendo también libros de sugerencias que he visto en internet para que los temas que aquí se traten, pues vamos a tratarlos respecto a lo básico, dado lo corto del tiempo. En cada sábado van a tener ustedes en plataforma un resumen de lo que van a hacer estas clases, para efecto que de ahí puedan ustedes retroalimentarse, lo vuelvan a leer, y para extender más el conocimiento, pues van a estar las lecturas sugeridas. Estamos hasta aquí en el mismo canal, ¿verdad? Lázaro, Roberto. Sí, estamos bien. No, buenos días. Buenos días, buenos días. Mira, entonces vamos a dar inicio con la primera unidad, que se llama La Ciencia del Derecho Administrativo. Esto es muy importante porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es el derecho administrativo? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué papel juega dentro del derecho? Bueno, imagínense ahora, cuando algunos de ustedes, o creo que todos, han ido a hacer algún trámite, alguna dependencia de gobierno, ya sea federal, ya sea estatal o ya sea municipal, creo que ya han ido. Bueno, esa actividad que se realiza en las dependencias de gobierno es una actividad administrativa que brinda el Estado. Esa actividad, como su nombre lo indica, administrativa, y sus funciones, las relaciones con los particulares, vamos a ver que algunos autores les llaman administrados, pero son los ciudadanos, es lo que estudia el derecho administrativo. Nuestra materia está compuesta por normas de carácter público. Acuérdense en su primer curso, cuando vieron la división del derecho público y derecho privado. Ahí les explicaron las normas, cuándo son de orden público y cuándo son de orden privado. En este caso estamos hablando de orden público, y siempre tengan de referencia por qué son públicos, porque interviene el Estado. Aquí estamos hablando de una subordinación. ¿Por qué? No hay una igualdad porque el Estado es la autoridad y la subordinación es de los ciudadanos. Entonces, toda la actividad que realiza, la actividad administrativa, pues guarda relación también con los servicios públicos que brinda el Estado a los particulares. Bueno, toda esa actividad está regulada jurídicamente y por lo tanto está comprendida dentro del derecho público. Vamos a hablar primero de lo que es la ciencia del derecho administrativo.
encontré una definición muy concreta donde reúne prácticamente todos los elementos para que podamos entender nuestra materia. Ciencia que tiene por objeto interpretar, construir, sistematizar y evaluar el contenido de los principios, las instituciones y normas jurídicas que rigen la estructura, organización y funcionamiento de la administración pública, de las relaciones que existen entre sus diversos órganos que la componen, dependencias y entidades, así también como de sus relaciones de estas con otras instituciones del Estado y, sobre todo, con los particulares. Esta viene en el material que está en plataforma, en PDF, que es una síntesis, un resumen de estas 5 unidades donde está lo elemental, lo básico, de acuerdo a lo que nos marca el respectivo temario. Esta definición está ahí, la pueden ustedes revisar, la pueden bajar, la pueden imprimir para poder ir estudiando. Bueno, vamos a seguir con el tema número 1 de esta unidad, que es el concepto de derecho administrativo. Si ustedes se ponen a analizar varios libros, o son vastos los libros que existen sobre el derecho administrativo, van a encontrar una infinidad de definiciones y conceptos de derecho administrativo, pero todos están relacionados respecto a su objeto, como lo puedan ver. Esta definición que les proporcioné hace un momento respecto a la ciencia del derecho administrativo, vimos que el objeto, interpretar, construir, sistematizar y evaluar el contenido de principios, instituciones y normas jurídicas. Y eso, bueno, que rigen ¿qué? La estructura, organización y funcionamiento de la administración pública, de las relaciones de sus diversos órganos. Pues ya ven que la administración pública está compuesta por varios órganos, uno abajo de otro, porque hay una estructura también de mando, una jerarquía, las dependencias y entidades, y así como las relaciones con otras instituciones del Estado. Ya está llegando la señorita Marta Bolio. Bueno, antes de adentrarnos a los hechos históricos que han dado lugar al desarrollo de esta parte especial del derecho, es necesario que expongamos brevemente el concepto que tienen doctrinarios en esta materia sobre derecho administrativo. Les voy a dar 2 o 3 definiciones que nos dan para no llenarnos de definiciones, sino a las más cercanas, las que me parecieron más adecuadas al objeto de nuestra materia. Tenemos que el derecho administrativo es el conjunto de reglas relativas a la organización y al funcionamiento de los servicios públicos y a las relaciones de estos con los particulares. Como pueden ver aquí, estamos hablando de los servicios públicos como una de las partes, de los elementos que componen o que manifestamos en la primera definición que hicimos de la ciencia del derecho administrativo. Después existe otra. El derecho administrativo es la rama del derecho público interno. Acuérdense que la gran división del derecho era externo-interno. Nos corresponde en el interno cómo se divide en público y privado. En público salen las ramas del derecho que son públicos, y en lo que atañe a derecho privado hay sus ramas de derecho privado, como podríamos decir derecho civil, derecho familiar, el derecho mercantil. ¿Cuál va a ser la diferencia, jóvenes? Vamos a ver más adelantito el tema, pero les quiero adelantar para que vayan teniendo esos tips para poder ubicar y enfocarse sobre el tema. En el derecho público interviene el Estado. Hay una subordinación del particular frente al Estado. Y podemos decir que es una desigualdad porque no
no están en igualdad de circunstancias, como acontece en el derecho privado. En el derecho privado hay una igualdad porque es entre particulares. Incluso cuando el Estado interviene para celebrar un contrato con un particular y se tiene que ajustar las reglas del derecho civil, lo hace en la misma igualdad del particular. Entonces, ¿cómo vamos a enfocarnos para ir teniendo en cuenta esta materia? El elemento Estado. Cuando interviene el Estado como autoridad, estamos hablando de derecho público. El derecho privado es el que regula las relaciones de igualdad entre particulares. Hasta ahí le estoy dando esta aportación para que puedan ustedes ir identificando uno. El derecho administrativo que estábamos definiendo es la rama del derecho público interno constituido por el conjunto de estructuras y principios doctrinales y por las normas que regulan las actividades directas o indirectas de la administración pública como órgano del Poder Ejecutivo Federal, la organización, funcionamiento y control de la cosa pública, sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demás actividades estatales. Aquí en este segundo concepto de derecho administrativo pueden ir enfocándose a los elementos que vimos en la definición de la ciencia del derecho administrativo. Y aquí ya es un poco más amplio el concepto, porque abarca distintos aspectos que regulan la actividad administrativa del Estado. Después tenemos otra. El derecho administrativo regula, como dijimos al principio de esta clase, la función administrativa. Analizando este concepto, podríamos decir que es la rama del derecho público interno que determina la organización y funcionamiento de la administración pública, tanto centralizada como paraestatal. La centralizada, pues son propiamente los órganos que dependen de la administración de manera directa, y la paraestatal, como en este caso podríamos decir, ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, ahí también está regulada también por actividad administrativa. Bueno, bienvenido Manuel Cook, veo que ya acaba de ingresar su compañero. Bueno, esas definiciones, si se dan cuenta, las que les acabo de proporcionar, si las juntamos, prácticamente estaríamos estructurando el primer concepto que les di con relación a la definición o al concepto de la ciencia del derecho administrativo, porque ahí está todo lo que compone la actividad administrativa del Estado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hasta este momento que estamos viendo conceptos? Lázaro, Marta, Guillermo, Manuel, Roberto, ¿hay alguna duda? Negativo, profesor, todo claro. Para que podamos seguir avanzando. Bueno. Profe, claro. Ok, Marta. Seguimos. Vamos a ver ahora cuáles son los antecedentes del derecho administrativo. Muchos autores consideran que el derecho administrativo existe o ha existido desde los orígenes de las primeras civilizaciones, porque consideran que en la antigüedad un autor, Georges Vedel, que manifiesta que todo país civilizado poseería un derecho administrativo, dado que necesariamente posee un conjunto de normas que rigen la acción de la administración que tiene. O sea, ya acuérdense cómo fue evolucionando el Estado hasta llegar a ser lo que es los estados modernos, y siempre tuvo que tener una regulación jurídica, la manera en que era de conducirse, pero han habido algunas variantes, como cuáles. Por ejemplo, en la época del Imperio Romano, los estados monárquicos absolutistas de la Edad Media y el periodo de colonización en América
cuando tienen inicio las primeras instituciones y normas del poder político público. O sea, si ustedes se dan cuenta, el Imperio Romano, estamos hablando del imperio, las monarquías, y el periodo de colonización en América, pues también estamos hablando de una monarquía, aquí estaba México, el virreinato, cuando tienen inicio las primeras instituciones y normas del poder político público, y que la doctrina ha sido el primer punto de partida para la creación de leyes para ver cómo se puede regular el derecho administrativo desde aquella época. Solo que aquí se encontraba un obstáculo, una piedrita en el zapato, pues como eran gobiernos absolutistas o imperio, pues aquí el emperador, el rey, pues, o el virrey, pues lo que decían era lo que se tenía que hacer. Y vamos a ver, conforme vamos avanzando, cómo las normas se han tenido que ir evolucionando para evitar situaciones así. El derecho administrativo tiene que regular la actividad de los órganos administrativos. Les voy a poner un ejemplo. Si un servidor público incurre en alguna falta, ¿qué es lo que pasa? Hay lo que es la Secretaría de la Función Pública para ir a presentar la queja, hay lo que se conoce también como las contralorías, que son los encargados, entre otras cosas, de recibir este tipo de denuncias o quejas, investigar al servidor público y en todo caso sancionarlo. Si se están dando cuenta, no se está llevando esto a manera de llevarlo ante un juzgado. Como lo que está pasando con los gobernadores, ¿no? Sí, primero tienen su derecho Sí. administrativo, tienen su propia, desde el nivel municipal, estatal y federal, tienen sus propias reglas para este tipo de casos. ¿Por qué? Porque administrativamente va a haber una sanción. Si lo encuentran administrativamente responsable, ¿qué es lo que va a pasar? Lo van a sancionar. ¿Cuáles pueden ser esas sanciones? Puede venir una suspensión, puede venir una inhabilitación, lógicamente las dos anteriores por algún periodo de tiempo, puede venir una amonestación, que es una llamada de atención. O sea, ¿qué es lo que pasa? Esto es la sanción administrativa. Si lo ven, la afectación que va a tener el servidor público en su persona está relacionada con el órgano de administración pública que representa o para el cual trabaja, y esto forma parte del Estado. Esto no quiere decir que si con su indebido actuar afectó a la administración pública, bueno, va a ser acreedor de una sanción administrativa, pero también puede generar un delito, un hecho delictuoso que esté previsto en el Código Penal, y por lo tanto, esto también caería en el ámbito penal, además del administrativo. ¿Está entendido hasta acá? ¿Cómo vamos con los temas? Bueno, siguiendo con los antecedentes. Sí, siguiendo con los antecedentes, hay aquí un autor, Gordillo, dice que el derecho administrativo en cuanto a conjunto de normas que regulan las relaciones del Estado con los particulares, puede decirse que ha existido siempre desde el nacimiento del Estado. Creo que ustedes ya estudiaron lo que es la cuestión del Estado, materia de ciencia política. Bueno, desde que nace el Estado propiamente dicho, pues este autor considera que ahí es donde nace las primeras instituciones del derecho administrativo. Sin embargo, hay otro grupo de autores que no lo consideran así. ¿Por qué? En lo que les había tocado el tema de los emperadores, los gobiernos monárquicos absolutistas, los virreyes, bueno, el carácter no obligatorio de las leyes de gobierno y la no positivización estricta, que quiere decir que no existía una ley escrita positiva. Acuérdense que está vigente en tiempo. Derecho positivo es el derecho que está vigente, el derecho que se aplica. Acuérdense de su primer cuatrimestre de introducción al estudio del derecho, donde se veía que es el derecho positivo.
Es lo que lleva a que hay una línea que separa pues, lo que es el derecho con la santa voluntad de los emperadores, de los reyes, porque acuérdense que como pasó con el derecho de amparo, cuando la voluntad del monarca era, pues prácticamente no se le podía poner nada enfrente, pues el gobernado en particular no tenía cómo defenderse. Por eso fue naciendo normas que fueron frenando esa voluntad todopoderosa de los monarcas, de los emperadores, para ir dando lugar a lo que hasta hoy en México conocemos como institución del juicio. En el derecho administrativo pasa algo semejante. ¿Por qué? Porque como el carácter de las normas que tenían, por decirlo entre comillas, carácter de administrativo, no eran obligatorias, pues la voluntad del monarca era lo que reinaba, lo que mandaba, pues ahí iba perdiendo su efecto, vamos a ver, que se esperaba, su objeto. Por eso les decía que no todos estaban de acuerdo con que las instituciones nacían propiamente cuando estaban los estados cuando ya existía el Estado moderno propiamente dicho. Pero bueno, la mayoría de los autores coinciden, buenos días Manuel, coinciden en que el nacimiento del derecho administrativo viene desde la Revolución Francesa de 1789. El concepto jurídico de Estado de Derecho, ustedes han escuchado la palabra Estado de Derecho, nace precisamente como resultado de los logros obtenidos por dicha revolución. Esta impuso en el ordenamiento jurídico francés esta palabra, Estado de Derecho. Hay que respetar el Estado de Derecho porque vivimos en uno, lógicamente. Lo que dio inicio a la primera etapa del derecho administrativo. Si partimos de que en Francia, con la Revolución Francesa, pues los enciclopedistas franceses y todas las aportaciones que hicieron, pues incluso hasta para lo que fue nuestra independencia, lo que dio inicio con las ideas de Montesquieu, de Diderot, Jacobo Rousseau, todos ellos, pues dieron su granito de arena, pero eso le abrió la mente, la manera de pensar a muchas personas que, como por ejemplo en el caso de México, fue una de las causas que originaron en México el pensamiento de los enciclopedistas. Bueno. El Estado de Derecho, esta frase, Estado de Derecho, fue proclamada por la Revolución Francesa. ¿Y qué significa? Significa que las reglas de gobierno y el respeto de los derechos de las personas son de carácter obligatorio, cumpliendo tanto para los gobernados como para los gobernantes. Ahí se está acabando la voluntad de estos gobiernos absolutistas de que el derecho, el Estado de Derecho, conjunto de normas que son obligatorias no solo para los gobernados, también para los gobernantes, que tienen el poder político en este momento. En adición a esto, podemos decir que el otro punto crucial que los autores indican como un elemento sustantivo para considerar la existencia de un derecho administrativo a partir de la Revolución Francesa fue también la separación de los regímenes jurídicos y normas que habían de aplicarse a las autoridades de las que eran aplicables tanto para los ciudadanos como también las que debían de regirse entre los órganos del gobierno. La formación de este régimen jurídico especial a partir de la Revolución Francesa para regular las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, yo sí le escucho. Se le cortó un poquito en esta última parte. Carlos es el que dice que no le puede escuchar. Se le cortó un poquitito. Pero aquí no. Esto es lo que dijo, como que se le cortó un poquito. ¿Lo puede repetir, por favor?
Lo Sí, último que dijo. sí. El, Gracias. el- bueno, el concepto es la frase Estado de Derecho, que fue acuñada por los enciclopedistas franceses y es resultado de lo que fue la Revolución Francesa. Quiere significar que significa, mejor dicho, que las reglas de gobierno y el respeto a los derechos de las personas, actualmente lo que conocemos como derechos humanos, es de carácter obligatorio tanto para los gobernados como para los gobernantes. Estamos hablando del resultado de la Revolución Francesa. Por eso ven que cuando vino el cambio, que quitaron a los reyes y entró un consejo francés, pues hicieron a un lado a los jueces y trataron de que el consejo francés pudiera estar resolviendo sus problemas administrativos desde ese punto de vista para no estarlos involucrando en la cuestión civil. O sea, es tener un derecho en cuanto a normas jurídicas que regulen lo que hacen los órganos de gobierno, porque el derecho civil regula las relaciones entre los particulares para no ir revolviendo las cosas. Bueno, la prohibición a los jueces de fallar o de conocer sobre temas vinculados a la actuación de la administración fue consagrada expresamente en la ley del 24 de agosto de 1790. Estamos hablando un año después de la Revolución Francesa. Dijeron a los jueces, aquí el Estado, para no estar revolviendo la cuestión civil con la cuestión administrativa, que era incipiente, pero sentó las bases de la Revolución Francesa para lo que sería nuestro derecho administrativo. Bueno, aquí es muy importante retomar, en vista del espíritu de lo que acabo de mencionar, del Estado de Derecho, el gobierno revolucionario francés ideó un mecanismo de administración juez, con el fin de subsanar esas medidas, y consistía en que las eventuales reclamaciones contra la administración, las quejas contra la administración que pudieran existir, deberían ser conocidas y falladas por el jefe que estuviera a cargo del poder ejecutivo en ese momento en Francia, pues que debilitaba considerablemente la subordinación de los gobernantes a la ley. Ese mecanismo, si lo ven, ya le están prohibiendo a los jueces no interferir, y cualquier queja contra algún órgano de gobierno, pues debe de conocer el titular del Ejecutivo. Así se empezó a manejar. Los nuevos gobernantes revolucionarios de Francia complementaron esta idea creando un órgano especial llamado, como les dije, Consejo de Estado, el Consejo de Estado francés, parecido a lo que era antes el Consejo del Rey, que existió en el periodo monárquico. Lo cambiaron, solo que ya de otra manera, ya no era absolutista ni era una monarquía. La función de este consejo, ¿cuál era? Era asesorar al Poder Ejecutivo en varios temas. Por ejemplo, la redacción de leyes, reglamentos, y resolver las quejas y controversias que pudieran suscitarse entre la administración pública y los particulares. Si se dan cuenta, ya la misma administración se encarga de resolver sus propios problemas, incluso de índole legal. Vean de dónde viene, pues, entonces, los inicios propiamente dichos de lo del derecho administrativo. Ok, ya está corriendo, queda en 10 minutos. Está marcando aquí ok. Bueno, seguimos entonces. También ocurrió que el Poder Ejecutivo tenía tantas funciones y responsabilidades que fue delegando al Consejo prácticamente todas las potestades y responsabilidades que tenía el Estado.
Esto recayó en el Consejo de Estado, como anteriormente les he manifestado. Entonces, también se creó la figura del Tribunal de Conflictos en materia administrativa, que tenía a su cargo resolver controversias en lo relativo a la competencia entre tribunales comunes y tribunales administrativos. Bueno, hay un antecedente que pueden ustedes leer en el material que subí, que se llama la sentencia Blanco. Es un antecedente que es un fallo hay una sentencia de un asunto que se llevó en el Tribunal de Conflictos francés, que es la piedra angular del concepto jurídico moderno de derecho administrativo, que es conocido como el famoso fallo Blanco. Este fallo consagró el principio consistente en que la actividad de la administración debe regirse por normas y principios especiales diferentes a los que aplican a los particulares. Como se pueden dar cuenta, las relaciones entre los particulares tienen su propio derecho y entre los órganos pues ya están haciendo ya esta división. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Hay alguna dudas acá? No, está bien. No, está bien, o sea, para eso se crean derechos particulares, ¿no? Para atender directamente los casos que tengan índole relacionada al Estado. O sea, Creo no, que quedó perfectamente claro. sí, o sea, el tribunal francés lo que buscaba era que ir aplicando sus propias normas de lo que era el incipiente derecho administrativo para no estar teniendo que regular quejas contra servidores públicos franceses, vamos a decirlo así, con el derecho civil, o sea, el derecho privado. Tener sus propias normas, ese es lo básico. Y ahí está la sentencia, ahí están los puntos resolutivos resumidos, que le podrían dar una lectura para que vean cómo fue evolucionando desde esa época en Francia el derecho administrativo. Bueno, entonces el derecho administrativo, podríamos resumir respecto a sus antecedentes, que dio sus primeros pasos desde que el hombre se organizó en sociedad y como ciencia se ha reconocido y desarrollado profundamente desde el acontecimiento político y social de la Revolución Francesa. Fruto de la positivización de normas y limitaciones de los poderes del rey para pasar a un Estado de Derecho. O sea, si ustedes ven cuál fue el cambio del poder del rey al Estado de Derecho. Vean ustedes cómo cambió. Ya no podemos estar supeditados a la voluntad de un hombre donde se concentra todo el poder. La influencia del Consejo del Estado francés se hizo sentir en gran parte del mundo. Ya vieron ustedes que la Revolución Francesa marcó un antes y después en el mundo, sobre todo en la revolución de las ideas de los enciclopedistas franceses, que fueron, fueron llevadas en lo que respecta a América. Incluso llegaban folletos, de Francia pasaba a España, de España llegaba a la Nueva España, que era el virreinato, y ahí era donde se empezaban a dar cuenta de todo lo que estaba pasando tanto en España como en Francia y las ideas liberales, que no eran muy bien vistas por los virreyes, pues porque no les convenía, si se dan cuenta de cómo pasó del poder del rey al Estado de Derecho. Bueno, ¿sí me escuchan, verdad? ¿Sí me están Sí, escuchando? Bueno, Sí, específicamente. fuerte y claro. ok, Fuerte, perfecto. claro. Sí, porque me está señalando que había un problema con mi micrófono, pero si me están ustedes escuchando y claro, podemos seguir. Ujú. Bueno, en los países que tienen una jurisdicción administrativa especializada, están, por ejemplo, así como estuvo Francia, República Dominicana, Suecia, Finlandia, Austria, Portugal, Luxemburgo, Alemania, está Túnez,
Está también Italia, Bélgica, los Países Bajos, lo que era antes Holanda, Grecia, Colombia, Líbano, Egipto, Turquía y Tailandia. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema respecto, ya vimos la ciencia, concepto, definiciones de derecho administrativo, los antecedentes históricos del derecho administrativo. Vamos a continuar ahora cuáles son las características del derecho administrativo. Tenemos en el primero, son 4 características. La primera característica es que es común. ¿Qué significa? Sus principios se aplican a diversas materias administrativas y en todas las instancias del Estado. Por eso una característica del derecho administrativo es que es común. La segunda característica que tenemos es que es autónomo. Pues ya vimos que pues, obedece a sus propios principios generales. Después tenemos que es local, la tercera característica, el derecho administrativo es local, pues responde a la organización jurídico-política de cada país. Cada país está organizado, tanto política como administrativamente. Si hablamos, por ejemplo, del Estado alemán, pues tiene su propia organización política y administrativa. Si hablamos del Estado mexicano, también es lo mismo. Si hablamos de los Estados Unidos de Norteamérica, estamos hablando de la misma situación. Y por último, la última característica, la cuarta, es que es exorbitante. El derecho administrativo es exorbitante, que significa que su ámbito de acción excede el derecho privado. En donde quiera que exista un Estado, habrá también un derecho administrativo. Hasta se oye muy bonito como frase, ¿no? En donde quiera que exista un Estado, habrá también un derecho administrativo. Bueno, es de pensarse porque debe estar organizado políticamente y al estar organizado políticamente está organizado también administrativamente. ¿Hay alguna pregunta de las características de estas 4 características del derecho administrativo? Vamos Negativo. a... ¿Perdón? Negativo, no hay dudas. Vamos a lo que sigue. Ok, seguimos. Vamos a ver ahora 4 principios que regulan el derecho administrativo. Primero tenemos el principio de la legalidad objetiva. ¿Qué significa ese principio de la legalidad objetiva? Que todo acto emanado de un poder público debe darse en perfecta concordancia con la ley vigente y su jurisdicción, y no de las subjetividades involucradas, es decir, a la voluntad de las personas. ¿Qué quiere decir? Si tienes una queja contra un servidor público municipal, no tienes nada que hacer llevando tu queja al ámbito estatal. ¿Por qué? Porque el ámbito municipal tiene una contraloría donde puede resolver. Por eso debe haber una concordancia. ¿Tu queja quién te la causó? ¿Es un servidor público municipal? Bueno, tiene también el ayuntamiento, que es el gobierno municipal, tiene sus propios órganos también municipales, y entre ellos está la Contraloría, que es su función, entre otras, era de dirimir y resolver este caso de controversias o quejas que puede existir entre un particular y un servidor público. A nivel estatal también hay su Contraloría o su Secretaría de Función Pública, y también a nivel federal. Por eso no es que yo quiero llevarlo a nivel estatal, porque ahí tengo un amigo, tengo un conocido, me van a dar más. No, porque no es su jurisdicción. Por eso aparece que hay el ámbito municipal, el ámbito estatal y el ámbito federal. El segundo principio es de la oficialidad. Establece